Y ya mi papá tiene 22 años y 7 meses de prisión efectiva, o sea, no ha salido nunca de cárcel. Con los beneficios penitenciarios, mi padre ha cumplido en este momento una pena de 30 años, o sea, tiene un exceso de carcelería en este momento. Ya todos los plazos, ya ha cumplido todas las condenas, entonces no puede ser posible de que la justicia en este momento está haciendo con él, es una cadena perpetua. Lejos de los cuarteles del ejército y recluido desde hace más de 22 años y medio, el general Juan Rivero Lazo afrontó un nuevo proceso en el que se buscaba acusarlo como uno de los responsables del asesinato de Pedro Wilca, cuando un atestado policial de 1993 le adjudica la autoría a Sendero Luminoso y reportes periodísticos de la época confirmaban la versión, e inclusive el propio medio propagandístico del Partido Comunista del Perú aseguraba ser los ejecutores del asesinato. Nunca se dudó de que Sendero Luminoso fue el autor del asesinato de Pedro Wilca Tese. Está detallado, están las pruebas, están las manifestaciones, están las actas, están los croquis que se encontraron en su momento que detallaban la forma y circunstancias, cómo se ejecutó ese aniquilamiento selectivo. Aún así, el general Rivero Lazo fue acusado por la Fiscalía de haber dirigido al Grupo Colina y haber ordenado el asesinato de Pedro Wilca el 18 de diciembre de 1992 en su condición de director de inteligencia del Ejército, cuando el 16 de noviembre del mismo año ya había dejado el cargo y la unidad. Así lo registra su hoja de servicios. Con este caso Wilca se demuestra una vez más cómo la justicia puede ser manipulada, los jueces pueden ser presionados para emitir sentencias y muchos de estos casos, como ha pasado con muchos militares, están siendo juzgados de una manera irregular, sin pruebas, sin nada, solamente por el cargo que ocupaba. Absuelto de este caso, el general Rivero Lazo se viene enfrentando a la justicia civil desde 2001. Detenido desde el 24 de marzo de ese año bajo la acusación de terrorista, según testimonio de sus familiares, pese a que luego, cuando en sentencia lo considerarían recluso desde el 7 de mayo del 2001, Rivero Lazo afrontaría continuas prisiones preventivas que alcanzarían más de 10 años hasta la confirmación de su primera sentencia. Ha habido todo un abuso con los militares en cuanto a aplicación de ley retroactiva, aplicación injustificada de medidas provisionales de detención y multiplicación de estas, ¿no? Ahí donde la ley dice 36 meses, a ellos se les aplicó hasta 72 meses, ¿no? No se puede exceder de un plazo razonable, y el plazo razonable máximo 36 meses. Pero, ¿qué es lo que se vienen haciendo? Se le formula otra denuncia, se le decreta esta prisión preventiva, pero no podemos nosotros admitir que una persona se le denuncie y se le vaya prolongando la prisión preventiva por años. Mientras el general Rivero Lazo afrontaba sus primeros 36 meses de prisión preventiva, Javier Churliza, asesor del entonces ministro de Justicia, Diego García Sayán, sostenía reuniones con la cúpula senderista en la base naval, que fueron registradas en audio y posteriormente publicadas 2 años luego por el diario La Razón. Desde insinuaciones sobre la aplicación de sentencias que harían llorar a los militares, según registra el diario, hasta conversaciones sobre la flexibilización de condiciones penitenciarias y el establecimiento de una auténtica comisión de la verdad. Tanto el gobierno de Paniagua como el de Toledo impulsan un nuevo trato con estos terroristas encarcelados. Y detrás de ellos una serie de ONGs pro derechos humanos, donde estaba García Sayán, que es un militante de la ex vanguardia revolucionaria que promovía la lucha armada en su juventud, por ejemplo. O como los integrantes de la Comisión de la Verdad, que todos son de ideología marxista-leninista. Con esa visión se incorpora una nueva narrativa sobre el Sendero Luminoso y el terrorismo, que incluye la persecución judicial a militares, particularmente el ejército, que continúa hasta el día de hoy. En la auténtica Comisión de la Verdad hubo 2 cosas gravísimas
Ahí dijeron que los militares habían sido violadores sistemáticos de derechos humanos, un gran logro de García Sayán con Abimael Guzmán, que era un acuerdo que ellos tenían, y el otro logro que fue una victoria para Sendero, fue decir que Sendero Luminoso eran luchadores sociales. Entonces, era conflicto armado interno. Con esas dos cosas podemos sacar la conclusión de que por qué los militares están enjuiciados hasta ahora. Entonces comenzaron a crear estas ONGs, caviares, donde ahí se creó la Comisión de la Verdad, porque de Comisión de Verdad no tiene absolutamente nada. Fue simplemente para tomar venganza a todos los que participamos en esa pacificación nacional, y lo digo directamente a todos los peruanos que se creó para perseguir a los militares. Mientras Rivero Lasso pasaba los meses en prisión a la espera de una sentencia, el Estado anulaba condenas de prisión perpetua a los terroristas y los sometía a otros juicios en donde se les condenaba con penas menores a esta, pese a que la ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo señala la cadena perpetua. Y a raíz de esta nulidad de juicio, al llevarse a cabo un nuevo juicio, ya quienes habían sido condenados a cadena perpetua fueron condenados a 25 o 30 años. Pero dada la legislación vigente en aquel entonces, la utilización de coche bomba o haber causado selectivamente muertas a determinadas personas, allí correspondía a la cadena perpetua. Al general Rivero Lasso se le confirmó una primera sentencia de 25 años en el 2013 por homicidio calificado y otros por el caso Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri. Durante la matanza de Barrios Altos, no se encontraba en el país, según consta en su movimiento migratorio. En el 2019, lo condenaron a 20 años por la desaparición forzada de Santiago Gómez Palomino. En ambas sentencias se le acusa de autor mediato por ser director de inteligencia del ejército. ¿Se ha comprobado fehacientemente que él ha ordenado? No se ha comprobado. Aquí, contra él y contra muchos, se viene utilizando esta figura de la autoría inmediata, pero ¿basado en qué? Basado en una apreciación subjetiva, no en indicios o pruebas periféricas, como llamamos nosotros, que lleguen a la conclusión de que él estuvo detrás y que él fue el que ordenó que dieran muerte a tal o cual persona. ¿Cuál fue el rol de Rivero Lasso entre 1991 y 1992 como director de inteligencia del ejército? ¿Cuáles eran sus funciones? ¿Estaba dentro de sus competencias ejecutar órdenes como las acciones que llevó a cabo el Grupo Colina? Ser un director de inteligencia del ejército solamente cumple funciones de asesoramiento al comandante general del ejército en temas de frente interno y frente externo. Pero nunca va a ser seguimientos o aniquilamientos como lo han hecho conocer a través de los medios de comunicaciones enemigos, ¿no? de las Fuerzas Armadas, digamos así, de inventar cosas que no son. No realiza acciones operativas. En el caso del general Rivero Lasso, anteriormente estaba el SIGE, que era el Servicio de Inteligencia, que es el órgano ejecutante. Ejecuta la búsqueda de información. Una vez que uno obtiene la búsqueda de información tanto en el frente externo como en el frente interno, esa búsqueda de información va hacia los analistas para que esa información se convierta en inteligencia. Pero no hay temas operativos ilegales. En todo caso, si hay una falla donde se altera toda esta cadena de órdenes, planes, supervisión, control, entrenamiento, entonces sí hay responsabilidad del jefe en el nivel negligencia, en el nivel administración, en el nivel control, pero no en el nivel de ejecución. Desde el 2001 a la fecha, cumplidos 22 años, 7 meses de sentencia, y en aplicación del beneficio penitenciario, la defensa legal de Rivero Lasso asegura que su defendido debería estar libre. Sin embargo, la segunda sentencia por el caso Gómez Palomino se lo impide,
porque la justicia peruana decidió contabilizar la pena desde el 2019. Él ha soportado o soporta 7 procesos, en los cuales 2 ha sido condenado y en 2 ha sido absuelto. En las condenas que recibió antes del año 2014, antes del nuevo Código Procesal, a él le corresponde, conforme a la ley, la refundición de las penas. La pena mayor absorbe la pena menor. Entonces, teniendo 25 años de condena con los beneficios penitenciarios, ya tendría que estar encarcelado. Exceso de carcelería que denuncia la familia y su defensa legal, y que de no resolverse podría terminar con el fallecimiento del general Rivero Lasso en prisión, pues ya tiene casi 82 años. Prácticamente mi cliente es un muerto en vida, ¿no? Y tiene más de 20 años alejado de su familia, soportando una serie de procesos judiciales y una serie de interpretaciones antojadizas de las normas penales y procesales que lo mantienen en prisión. Con 7 procesos, en donde 2 fueron condenatorios, el general Rivero Lasso afronta una nueva batalla. El caso La Cantuta, hecho que lo llevó a prisión y por el que después el general Rodolfo Robles, quien denunció con pruebas la existencia del Grupo Colina, escribiría en la revista Caretas que Rivero Lasso, como director de inteligencia del ejército, no estaba facultado para ordenar ni autorizar ninguna operación con participación de personal de la fuerza operativa. Y a mi padre lo han involucrado abusivamente desde el gobierno de Fujimori en esto, a pesar de que no tenía responsabilidad. Y el principal acusador del Grupo Colina, que fue el general Robles, es el primero que salió a hablar de mi padre, decir que estaban utilizando un chivo expiatorio del general Juan Rivero Lasso para limpiar a Fujimori. Lo cierto es que sobre el caso La Cantuta, suceso por el cual ya fue juzgado en el fuero militar policial y sentenciado a 5 años de pena privativa de la libertad, se le pretende juzgar una vez más. Antes de que se anulara la ley de amnistía, él fue procesado en fuero militar, fue condenado, cumplió la condena y pagó la reparación civil. Luego el proceso fue anulado, pero él cumplió la condena. Esa anulación a él no le afecta. Sin embargo, han desconocido la nulidad, han desconocido el cumplimiento de la pena y sería uno de los pocos casos raros en el mundo en que una persona tiene que cumplir 2 penas, 2 condenas por un mismo hecho. Por lo pronto, la familia Rivero Lasso todavía espera un pronunciamiento del Estado peruano, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestara en el 2019 su decisión de ponerse a disposición de las partes con miras a alcanzar una solución amistosa. En tanto, la familia continúa su batalla legal en medio del exceso de carcelería que hoy denuncian. Bien, y para hablar de ese tema ha venido la hija del general en situación de retiro, Juan Rivero Lasso, Marieta Rivero, y la acompaña en mesa el doctor Aníbal Quiroga, abogado del general Lasso. Bienvenidos. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Quiero aprovechar que tenemos un buen bloque para llegar al fondo lo más que podamos y dar a conocer las verdades que no han tenido mucho asidero en prensa en los últimos años, porque para dar a conocer las verdades del otro lado, prensa ha sobrado. Aquí hacemos el trabajo que no ha tenido cabida, como siempre, en este programa al menos. Partamos con la reacción. Marieta, con tu reacción al reportaje. Bueno, en realidad me da mucho gusto escuchar varias de las verdades que nunca se habían dicho, ¿no? Sobre todo cómo se ha juzgado a mi padre sin el respeto al debido proceso y cómo por simplemente una necesidad de hallar un responsable y hacer una línea de mando se puede condenar y juzgar a un inocente como se ha probado fehacientemente durante todos estos años. Como habrás visto, hasta el mismo general Robles, quien fue quien denuncia al Grupo Colina, es el que desde un primer momento dijo que mi padre no tenía absolutamente nada que hacer en este caso y que había sido utilizado como un chivo expiatorio. Mi padre está siendo tratado de una manera abusiva, cruel y diríamos hasta un acto de tortura por la justicia peruana y está detenido desde el año 2001 hasta la fecha, procesado en 7 casos, que los únicos casos que han terminado con sentencia firme son 3 hasta el momento y ahora el cuarto caso, el caso Pedro Wilca,
Entonces nosotros no entendemos cómo un ser humano puede ser sometido a la justicia durante tantísimos años sin que terminen los juicios, sin que se respeten los plazos, con detenciones preventivas, como escuchaba a los especialistas en derecho. Mi padre no ha tenido solamente 36 meses de prisión preventiva. Mi padre ha tenido 72 meses en cada uno de los casos. Voy a llegar a eso, solamente quería ir en orden. Robles es el que dice que no tenía ninguna capacidad de decisión. En general, en ese momento. Vamos a abordar la óptica legal, desde luego, doctor Quiroga. Entonces yo quería, a grandes rasgos, empezar preguntándole cuáles son los abusos que en teoría se han cometido con el general. Lo que pasa es que después del gobierno Fujimori, que todos conocemos fue un gobierno autoritario y donde hubieron ciertamente, digamos, violaciones que tienen que ser sancionadas, se corrió toda una ideología judicial, ¿no?, en contra de los militares. Y usted ve cómo el tratamiento ha sido diferenciado entre el juzgamiento a los terroristas, que han sido responsables de la barbarie terrorista, y el juzgamiento a los militares. Han pasado 23 años de la caída de Fujimori y siguen algunos militares siendo juzgados y rejuzgados permanentemente sin que se apliquen reglas jurídicas básicas, ¿no? Por ejemplo, se les ha aplicado retroactivamente figuras penales que no estaban previstas. La Constitución dice que nadie puede ser sancionado por algo que no está clara e inequívocamente expresado en la ley como delito, como el tema de la lesa humanidad. Se les ha aplicado retroactivamente la lesa humanidad, y la lesa humanidad ingresa al Perú en el 2003, y estos hechos son del año 90 al 95. En segundo lugar, como se ha señalado hace un rato por parte de la familia, a quien yo expreso mi hondo pesar, porque, digamos, una familia que sufre en carne propia más de 20 años de privación de libertad de su padre, como lo han expresado, se les ha aplicado de manera escalonada el doble de la prisión preventiva. La prisión preventiva en el Perú normal es 18 meses. En delitos complejos se multiplica hasta 32. Pero acá se ha aplicado 72 por 3, 4 veces y lo mantienen en prisión Disculpe, ¿32 o 36? 36, perdón, 36 meses, 18 por 2. Y esto es un claro abuso interpretativo. En el caso de él en particular, con la legislación anterior a que se le aplica a los hechos que estaban vigentes, le corresponde la refundición de las penas. La pena de 25 y la pena de 20 se refunden en una sola. Y con beneficio penitenciario ya tendría que estar en libertad. Jurídicamente le corresponde la libertad. Pero ¿qué hace la Corte de Justicia? Hace una decisión conceptual. Dice, la retroactividad es solo para la ley sustantiva. La ley sustantiva es el tipo, pero la pena es un tema procesal y eso sí puede ser retroactivo. Y esa disquisición es absolutamente artificiosa y absurda, porque la norma penal en general tiene tipo, axiología, valor y condena, al punto que la propia norma constitucional dice nadie puede ser condenado a una pena que no está tipificada en la ley. La pena es parte del delito sustancial. La pena más grande es 25 años. Claro, refundida con otra. ¿Correr desde el 2001? Desde 2001 a 25 tendría que ser el 2026, menos los beneficios penitenciarios que ha ganado, ya le corresponde esa ley, pero la Corte ha dicho no. A él se le aplica la norma posterior que las penas se suman. 25 más 20 son 45, menos beneficios le corresponde recién el 2032. ¿Posterior a, a lo que cambia en el 2014? Pero por supuesto. El 2032 él tendría más de 92 años. Probablemente no va a llegar a eso. Por eso yo me permitió señalar la licencia y decir que es un muerto en vida. O sea, y así no va a ver la libertad jamás. Por otro lado, cuando las cortes penales absuelven a un militar, la prensa inmediatamente señalan esto con injusticia, ¿no? Y hay un cargamontón judicial. Cuando los condenan, todo el mundo aplaude. Es el caso de Urresti, es el caso de la de Wilca. El caso de Wilca es un caso dramático, ¿no? Porque implicaría que una persona fue muerta 2 veces por 2 personas distintas, ¿no? A Wilca, según toda la información y todas las pruebas, lo asesina Sendero. Fue un caso cruel, un caso inhumano, un caso despreciable. Pero quien tiene que pagar es el responsable, que fue Sendero, documentado y probado. Sí. Pero la justicia peruana duplica la responsabilidad. Yo quiero hacer una pregunta también que saltó. Hay 2 cosas que me llamaron muchísimo la atención del reportaje que ha hecho, excelente reportaje de Julio Porto. 2 cosas. La primera, ¿qué rol ha jugado IDL en este caso? Bueno, en realidad nosotros ya hemos denunciado hace muchos años que IDL le pidió a mi padre, así textualmente se lo dijo al abogado en ese momento,
de que sabían de que mi padre no tenía responsabilidad, pero necesitaban que él como director de inteligencia acusara a Fujimori de que hubo en el ejército una política de exterminio y no respeto a los derechos humanos. Que echara al presidente Fujimori. Exactamente. Mi padre nunca tuvo siquiera cercanía a Fujimori porque él no despachaba con él, ni nunca lo conoció en toda su carrera, aunque parezca increíble esto, pero es la verdad. Y la verdad se tiene que decir. Mi padre nos dijo claramente, yo para decir eso tengo que mentir. Nosotros no tuvimos ninguna directiva de esas. Mi padre como director de inteligencia fue el primer promotor del respeto a los derechos humanos en la lucha contra subversión, del soldado amigo, de armar a las rondas campesinas, de luchar junto con el pueblo para la pacificación. Y esa ha sido la labor de mi padre como director de inteligencia, eran sus recomendaciones de inteligencia. Él no formaba de una parte operativa, era la parte de inteligencia, de cómo piensa Sendero, qué es lo que ellos querían hacer. Sendero quería desangrar al país y las Fuerzas Armadas hicieron todo lo contrario y por eso se los venció. Ok, pero ¿de dónde vino esta oferta de IDL? ¿Quién El abogado Julio Salazar del IDL, que lo hemos dicho con nombre y apellido desde su primer momento. ¿Se acercó a quién? Se acercó al abogado de mi padre a proponerle, porque el abogado de mi padre en ese momento, Rodríguez, apellida, lo conocía a Julio Salazar de la Universidad San Marcos, eran amigos. Y con esa cercanía se le acercó a proponerle esta barbaridad. Pero, o sea, eso de ser cierto, porque no hay pruebas, ¿no? Tengo entendido que no hay pruebas de esa reunión, ¿no? Lo hemos denunciado a mi madre. Mi madre fue y estuvo en un restaurante, mi madre filmó. Lamentablemente mi madre, curiosamente, después de eso tuvo un asalto y le robaron la cartera con el celular y perdimos esos videos. De ser cierto esto confirmaría el enorme poder legal de influencia que todos pensamos que tiene. Que ha perdido, desde luego, pero que ha tenido todos estos años. Perdón, Diego, nos lo propusieron directamente y nos dijeron, y si mi padre no aceptaba, le iban a bloquear todas las acciones que él quisiera hacer para salir en libertad. Esto ha sido el año 2008. O sea, y ya lo han detenido cumplido. en una de las preventivas, sí, le ofrecen esto. Él estaba detenido desde el año 2001, este era el año 2008, juicio Fujimori. Y de hecho la fiscalía lo llama a mi papá y que de hecho ha atestiguado el juicio Fujimori mi papá como testigo por parte de la fiscalía, testigo de cargo. Pero entonces en eso fue que le propusieron al abogado que mi padre declare estas barbaridades. Mi padre nos ha dicho así, yo no podría canjear mi libertad en base a una mentira porque tendría que mentir. Mi ejército no es un ejército de asesinos y yo no he ordenado nada de esto, sino yo asumiría mi responsabilidad. Es por eso que a mi padre lo respetan tanto en el ejército, Diego. Mi papá, yo vengo acá a hablar por mi padre. A la verdad del general Juan Rivero Lazo, un oficial honorable, como lo conoce en su institución, y te invito a seguir investigando sobre él. Lo que yo podría decir desde el punto de vista general es que, digamos, en ciertos sectores judiciales siempre hubo un temor de la solidez del caso Fujimori. Y entonces tenían que precaverse de pruebas. De hecho, el mensaje de los jueces es, tú no puedes absolver a esta persona porque entonces se cae todo el esquema del caso Fujimori. Puntualmente en ese, ¿no? Exactamente, no solamente en ese, en varios otros. Entonces se cae todo el esquema, el tema de la autoridad inmediata, el tema de la construcción teórica que se ha hecho para condenar a Fujimori. Pero es un tema aparte. Acá se está manipulando a personas y en la vida de las personas... Pero acá también hay autoridad inmediata de por menos. Claro, en el caso, en una de las condenas también se le condena por autoridad inmediata, que es una ficción. Como bien decía el doctor Amoretti, no es un tema probatorio, es una elucubración mental. ¿En ningún caso? No, porque... O sea, en el caso de Fujimori tampoco. A ver, te pongo un ejemplo, ¿no? Un reportero de tu programa sale y ocasiona un crimen, atropella a una persona. Entonces tú lo mandaste a hacer un reportaje lícito, no lo mandaste a atropellar a nadie. Pero entonces viene el juez y la fiscalía a decir, por autoridad inmediata, Diego Acuña es responsable. Porque como es el conductor del programa, él tenía que saber que eso pasaba. Okay, y no solo eres responsable, sino que te van a condenar por asesinato, como es el caso de mi padre. Pero ese tema es importante porque influyó directamente en el rumbo de un país, ¿no? Sí, claro. En su opinión, porque no puede ser para unos sí y para otros no, ¿no? En la figura de autoridad inmediata, ¿es un sinsentido siempre, entonces? No necesariamente. En algunos casos, como el caso de los jerarcas nazis, ha sido utilizado una teoría que nace con Klaus Roxin en Alemania, pero no se aplica de manera general para todos. Es una excepcionalidad dentro de la regla general. No se puede aplicar en este país, ¿2003? A partir de los juicios contra los militares, claro. Entonces, lo que ocurre acá es que además, digo, caemos en una justicia provisional. Entonces, vamos a una sala en la Corte Suprema donde están la mayoría de magistrados provisionales.
Si ese magistrado absuelve a un militar, nunca va a ser titular. Tiene que condenarlo para ganar méritos en el sistema de justicia que hay ahora. Tu madre, Marieta, también participó de nuestro reportaje. En un momento se habla de Diego García Sayán, el exministro de Justicia, y hace una aseveración también que llama mucho la atención, que dice que él tenía un arreglo con el mismo Abimael Guzmán. Y eso lo quiero desarrollar después de la pausa comercial porque es un tema importante. Regresamos. Bienvenidos de vuelta. Marita, te había formulado la pregunta antes de la pausa de que en el reportaje que hemos visto, tu mamá en un momento hace el vínculo de Diego García Sayán a través de un emisario y Abimael Guzmán. ¿Qué papel es el que, yo te había hecho esa pregunta, qué papel es el que tiene Diego García Sayán en todo caso en esto? Bueno, como es conocido, Diego García Sayán fue ministro de Justicia y su labor fue básicamente ir a declararse culpable como Estado peruano de casos de violaciones de derechos humanos con un propósito perverso y político también al mismo tiempo, ¿no? Y de hecho hay unas transcripciones ahí de los audios donde él envía a su viceministro apellidado Churliza a la base naval del Callao a conversar con la propia cúpula terrorista, con Abimael Guzmán y compañía, y los cuales se ponen de acuerdo en riéndose y sonriendo de cómo iban a hacer llorar a los militares con las sentencias que iban a traer de la Corte Interamericana. Churliza le daba parte a Abimael Guzmán de lo que ellos estaban haciendo en la Corte Interamericana y cómo iban a hacer llorar a los del Consejo Supremo de Justicia Militar, declarándose culpables en todos estos casos contra el Estado peruano. Y ese es el papel de García Sayán, y no solamente eso, sino es conocido también que se generó leyes para beneficiar a los terroristas y poderlos liberar antes de tiempo de la prisión, como se logró con indultos y con condonaciones de condena, se les rebajaron las condenas. Entonces esto solamente responde a un plan estratégico que generó Abimael Guzmán, ayudado por miembros del Estado, que en este caso que eran García Sayán y Churliza, que es conocido, ¿no? Para contextualizar un poco, esto es del diario La Razón en el año 2003, 2 de agosto del 2003, es una transcripción, efectivamente, es una interpretación en realidad del periodista que hace la nota de los audios que se encontraron entre Javier Churliza y Abimael Guzmán, ¿no? En donde se insinúa y la aplicación de sus sentencias que haría llorar al Consejo Supremo de Justicia Militar peruano, motivando las risas de Elena Iparraguirre, mujer de Abimael Guzmán. Entre otras cosas, ¿no? Esto es de una siniestralidad y de una malicia inverosímil, ¿no? Sobre todo es importante que los más jóvenes sepan cómo se han dado las cosas en este país, como yo siempre les hablo a los chicos, que les han contado un cuento. Así se ha tejido la historia de los últimos 20 años. Y Diego García Sayán, como es de público conocimiento para toda persona con 2 dedos de frente, es uno de los grandes responsables de esto. Volviendo al tema de este caso, doctor Quiroga, cuando asesinan a Pedro Wilca, que es uno de los casos, cuando asesinan a Pedro Wilca, el general Rivero Lasso ya no estaba. No. Ni siquiera estaba. Esa fue una de las preguntas de la Corte y una demostración evidente con documentos de que la acusación de la Fiscalía del proceso se basa en que él tenía un puesto militar y cuando tenía ese puesto militar él tenía que saber. Y se demostró que no estaba en ese puesto militar y por eso ha sido absuelto, a pesar de que hay un voto en contra. Pero el tema fundamental es que todo el caso está de alguna manera falseado, porque hay documentación y pruebas contundentes y condenas de gente de Sendero que fue quien ocasionó la triste muerte de Pedro Wilca. Entonces, es un caso único en el mundo de una persona que ha sido muerta 2 veces, y donde hay 2 asesinos diferentes, habría, respecto a una misma persona. Entonces, por alguna razón política o ideológica, a alguna gente le interesa pensar que fueron los militares y no quien fue el verdadero responsable, que fue Sendero, que fue reconocido por el propio Sendero. Por eso es absuelto. Pero claro, vamos ahora a la Corte Suprema, a la Corte Provisional de la Corte Suprema, donde vamos a ver qué cosa va a pasar con esa sentencia. Ya ocurrió que esta misma sala fue la que absolvió en su momento a General Urresti, con los mismos magistrados, con algunos de los mismos magistrados, una sentencia valiente, porque se demuestra que en el caso Urresti que no estuvo ahí, que 7 años después de que fueron condenados los que fueron condenados, a él se le imputa, y en la Corte Suprema el tema se ha revocado, ¿no? Entonces, es todo un tema con la justicia, cómo hacerles entender cuál fue el papel de los militares, cuál es el rol de los militares y qué hicieron y qué no hicieron. Ya he dicho, si una persona es responsable,
y lo dicen los propios militares, tienen que pagar sus responsabilidades, pero no se pueden inventar responsabilidades ni condenar a inocentes. General Rivero tiene 22 años detenido por hechos que no le corresponden, esperando una justicia que no llega, que se aplica para otros. O sea, ¿en ninguno de los 7 casos tiene responsabilidad? No tiene responsabilidad. Él aceptó la responsabilidad porque pensaba que con eso ya, después de 20 años, iba a salir en libertad. Pero no, él sostiene que no ha tenido responsabilidad, la responsabilidad que le imputa el Poder Judicial. ¿Lo visitas a tu papá? ¿Tú tienes visitas? ¿Lo ves seguido? ¿Hablas con él? Sí. ¿Cómo está en este momento? ¿Cómo se encuentra? Bueno, él está con una salud resquebrajada ya, deteriorada y ya con mucha depresión ya porque no ve posibilidades cercanas aún de poder salir, ya que a él ya le corresponde la libertad. Más allá que podrían decir, bueno, está la hija acá y tendrá que decir que su padre es inocente. En fin, la vida y la historia va a reconocer la barbaridad que hicieron con mi padre, que por una necesidad de hallar una responsabilidad pueden haber utilizado a mi padre como un peldaño solamente para realizar una línea de mando. ¿Quién crees que la ha hecho? ¿Necesidad de quién? Cuando dicen, ¿quién lo ha usado? No, una necesidad de la justicia por condenar, por hallar responsables en ciertos casos. Mi padre no tiene por qué cargar con hechos que han cometido otras personas. O sea, ante el fracaso de la justicia de encontrar a los verdaderos responsables, usan a una persona que no tiene. Exactamente. Entonces tienen que darle algún valor probatorio o que tenga algún sentido la acusación y por eso, solamente por eso, ponen al director de inteligencia del Ejército como un peldaño más, porque hasta en la sentencia dice que mi padre está en un nivel sin poder de decisión y le ponen autoría inmediata y lo condenan por los hechos de terceros. Nos quedan 2 minutos, doctor. Yo quiero saber 2 cosas. Le menciono, durante Barrios Altos él no estaba en el país. Eso es un tema no menor, porque no estábamos en una época como ahora que estamos todos conectados todo el tiempo. ¿Y qué es puntualmente, y esto es lo más importante, qué es lo que lo está manteniendo en prisión? Bueno, las 2 condenas que ha tenido, que en vez de haberse refundido conforme a ley, se las han sumado. Y la Corte ¿Condenas por qué casos? Barrios Altos y Gómez Palomino. Así es. Barrios Altos y Gómez Palomino. Okay. La Corte le ha dicho, un momentito, la ley, en el momento que usted cometió el delito, se refundían, pero yo lo considero que es retroactiva. Entonces, en verdad, con su beneficio general, no le corresponde salir el 21, como corresponde en derecho, le corresponde el 32. Vamos a ver si llega con vida entonces. Entonces, lo que yo quería significar, digo, es que en todo ese juzgamiento, esos 20 años, reglas jurídicas esenciales del derecho occidental se han anulado. Una ley como el tema de la lesa humanidad, que entra en vigencia a partir de 2003, se aplica retroactivamente. Ahí donde la propia Convención Americana dice que no, y la Constitución dice que no, ellos lo aplican retroactivamente. La ley penal se fracciona. Esa parte es sustantiva y esta no es retroactiva, esa parte es procesal, esa sí es retroactiva. Si puede sintetizar en 45 segundos, doctor, 2 preguntas breves que le voy a hacer. ¿Qué cambió en el gobierno de Paniagua y Toledo? Y en su opinión, el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación fue un documento positivo para el país. En el caso de Paniagua, yo creo que él era un gran demócrata, pero fue, digamos, de alguna manera rodeado por toda una corriente progresista que se sumó a la caída de Fujimori y que en algunos casos tergiversaron notoriamente la lucha, digamos, contra la subversión, el juzgamiento de la lucha contra la subversión. Y en el caso de la Comisión de la Verdad, yo creo que es un informe importante, un documento importante. Tengo muchísimo cariño y respeto por el doctor Lerner, pero creo que ha sido mal utilizado para encauzar a militares que no tenían responsabilidad. Yo quería significar solamente una ¿Pero no cree que las designaciones respondieron a ciertos direccionamientos ideologizados? Y a la ideología de ese momento, sin duda, pero yo diría, digamos, que el caso se sintetiza en una cosa importante. Si ya de por sí, digamos, es grave un delito contra los derechos humanos, es mucho más grave tener un inocente en prisión. Me están cortando. Quería darte la oportunidad de dar un mensaje final en 20 segundos, si puedes, por favor, Marita. Sí, bueno, solamente estamos pidiendo a la justicia que ya acabe con esta persecución hacia mi padre. No puede ser posible que una persona que esté 22 años presa se le haya juzgado por 7 procesos y solo hayan terminado 3. ¿Cuánto tiempo más necesita la justicia para concluir? Prisiones preventivas una tras otra. Mi padre es el único caso en el mundo que ha estado 12 años y medio preso sin ninguna sentencia. Tiene 2 condenas condenatorias y 2 absolutorias. O sea que tiene que esperar que 20 años más para que terminen los otros 3 casos más.
y de los cuales lo han absuelto también, como el caso de Pedro Wilca. ¿Quién le devuelve todos esos años que pudo recobrar la libertad con la prisión preventiva de Wilca y otros casos donde lo han absuelto? Y eso que este es un caso de alto perfil, ¿cuántos más habrá? Diego, yo les sí. agradezco acá su Sí, presencia. si me permites un están segundo. levantando, tengo que ir a la pausa, perdón, pero yo les disculpe. agradezco infinitamente que hayan venido acá a dar su versión. Pausa comercial, no se mueva bien el jefe de la DIRCOTE, el coronel Max Anguamán, para hablar de Sendero Luminoso y su actividad actual en nuestro país.